Bien amigos, muy buenas tardes. Hoy comenzamos este programa y tenemos una nota aquí con un invitado que viene de la ciudad de Corral de Busto. El tema que vamos a tratar hoy en esta entrevista es interesante. Ya hicimos algo por el mismo tema hace un tiempo atrás con el tema ferrocarril y ahora vamos otra vez por lo mismo porque es algo interesante. Es algo que ya es poco visto en nuestra zona, pero han quedado algunas personas todavía que han trabajado en el rubro del ferrocarril. En este caso lo tenemos a Jorge Luis Molinaro, de la ciudad de Corral de Busto, a quien le damos la bienvenida y vamos a comenzar a preguntar cómo fue el comienzo allí en las vías del ferrocarril, en qué momento fue. Lo vamos a saludar primero. Don Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. No, no tiene nada que agradecer, nosotros vamos buscando información que usted la puede dar. Yo empiezo con la información. Yo ingresé en el año 1975 en Rosario. Hice un curso de 55 días hábiles y después de los 55 días hábiles yo ya quedé como preconductor ahí en Rosario. Bueno, después de ahí en Rosario trabajábamos con la carga. Yo trabajaba con los trenes de carga, iba a Venado Tuerto, iba a Galvez, a Cañada de Gómez, a Varadero. Bueno, y después ya a los 8 meses de trabajar ahí en Rosario, salió en vacante y bueno, había vacante en Corral de Busto y yo pedí la vacante de Corral de Busto y bueno, me tocó ir a Corral de Busto, que ya en el año 76 fui a Corral de Busto. Bueno, vamos a decirle a la audiencia que a usted lo conocen como Pino, ¿verdad? Sí, como Pino. Bueno, entonces lo voy a tratar de esta manera, sí, ¿no? Sí. Bueno, no hay ¿cuál era la misión suya, por ejemplo, cuando usted comenzó a trabajar? Bueno, yo cuando empecé a trabajar, bueno, en Rosario, ya cuando ya vine a Corral de Busto, trabajaba en los trenes de carga. Íbamos a Chazón y a Firmá con los trenes de carga y con los trenes de pasajeros, y yo alcancé a agarrar los trenes de pasajeros porque después en el año 78 ya no corrieron más los trenes de pasajeros por la zona de Corral de Busto, ya no corrieron más, ya lo habían sacado. Y yo alcancé a trabajar con el tren local de Corral de Busto a Rosario, a Firmá íbamos, a Firmá dábamos vuelta a la máquina, o sea que en Firmá entrábamos había un triángulo y entrábamos para el lado de Melincué. Entonces cortábamos la máquina, veníamos por vía segunda, enganchábamos en la vía primeriza y el tren salía de vuelta para el lado de Rosario. Y después íbamos a Pergamino, por ahí por Firmá. Yo tenía un diagrama que una semana iba a Pergamino, lunes, miércoles y viernes, y la otra semana, martes, jueves y sábado, corría con un tren
que se llamaba el Comechingones, que venía de Córdoba a Río Tercero. Ese tren salía de Corral de Busto a las 4:15 de la mañana y paraba en Montemaí, Ucacha, Laborde, Chazón, Montemaí, Laborde, Chazón y Ucacha, nada más. O sea, era un tren que llevaba coche cine, llevaba coche comedor, llevaba camarote, coche pullman, era un tren. bueno, pero de acuerdo a otra nota que hemos hecho, Sí. Usted me está queriendo decir más o menos parecido a lo mismo. No paraban todas las estaciones, salteaba No, algunas. ese tren no, ese tren tenía esas paradas. Ahora las otras, que le digo, el que le dije yo a Rosario y a Pergamino, parábamos en todas las estaciones. El tren, por ejemplo, a Rosario salíamos a las 3:30 de la mañana y a las 7:30 de la mañana estábamos en Rosario Norte. Nosotros dejábamos servicio en Rosario Norte y al día siguiente tomábamos el tren de vuelta para Corral de Busto, que ese era el local. Estimado Pino, escúcheme. Sí. En ese momento, ¿usted era conductor de la máquina? Preconductor era. Ah. Preconductor. Después yo le voy a decir cuando tuve que ir a hacer el curso para conductor. Después, Pero llegó a ser conductor. Sí, por eso después le voy a contar. Y bueno, y después teníamos un tren que ese que yo le dije que salía a 2:30 de Corral de Busto, a las 5:45 de la tarde estábamos en Pergamino. Y eso que el tren en Firmá y en Ménicue se demoraba bastante porque se cargaba mucha encomienda en los coches, en los furgones De carga. de carga del tren de pasajeros. Y mire cómo estaba la vía, que en menos de 5 horas estábamos en Pergamino y parando en toda la estación y se demoraba mucho ahí, mucho, a lo mejor 40 minutos en cada estación, ahí en Firmá y en Ménicue, que se hacían transbordo. Y usted en este relato que me está haciendo, Iba en ese con el momento, maquinista yo. bien, Sí. en ese momento era máquina a vapor. No, yo cuando entré todo 10 ya. Había máquina a vapor, había una en Venado Tuerto, una en Río Cuarto y una en Rosario, pero yo ya no, yo empecé con la máquina 10. La máquina 10. Dígame otra cosa. Sí. ¿Qué velocidad tenía el Y acá tren nosotros en esa época? de Firmá a Chazón teníamos 70 kilómetros. De Firmá a Chazón. 70 ¿La velocidad que iba el tren? Sí, y a Río Cuarto también. La vía acá. Y estaba muy controlada, trabajaban todos los días en las vías. Acá la tenían muy bien las vías. Hoy no es así. No. Yo estoy hablando de las pocas vías que están Por eso. en Después funcionamiento. yo le voy a decir cuando ya empezó la carga, cuando se privatizaron. Yo después le voy a explicar cuando se privatizaron cómo era las horas que íbamos a Chazón y las horas que íbamos a Firmá. Después se va a dar cuenta. Nosotros de acá con un tren de carga de Firmá de Corral de Busto a Firmá teníamos 2 horas 10 con un tren de carga en la época del ferrocarril argentino. Que trabajaba yo cuando empecé. Y de Corral de Busto a Firmá teníamos 3 horas 10. Y después cuando se privatizaron los ferrocarriles, ya no había más nada, en la estación no había más nada. Y no había mantenimiento en las vías, nada. Y teníamos casi 5 horas de Corral de Busto a Firmá y casi 7 horas de Corral de Busto a Chazón. Mire, yo le voy a contar algo que ya lo dije en la otra nota con este señor de Montevideo, hablando sobre el ferrocarril. Un día tuve la oportunidad de viajar a Villa María y me llegué a la estación, porque no deja de ser interesante o curioso hoy por todo lo que era antes y lo que ahora no hay más. No. Y entonces, bueno, me decía el maquinista, porque le hice una entrevista, me decía el maquinista que tenía muchas horas, ese tren que yo hablé con el maquinista, viajaba de Córdoba a Retiro. Sí. Y yo le preguntaba cómo era la velocidad, y mire, dice, hoy vamos a 40 kilómetros. Y digo, ¿y por qué tan despacio así? Las vías. Dice, no tenemos vía. Claro, por los trenes de carga. Y cuando privatizaron, le dieron todo a la privatización y los trenes de pasajeros los dejaron a un lado. Por ejemplo, un tren de pasajeros de Rosario a Tucumán, a lo mejor lo tenían en una estación 1 hora o 2 horas para darle el cruce a un tren de carga. Entonces por eso le ponían tantas horas. Y aparte que las vías
no daban pero más. no podían levantar velocidad, decían. No, y las vías no daban más. Pino, Y- escúcheme, ¿y qué piensa usted sobre esto? ¿Qué tiene para decir Y como laburante de ese lugar y cómo están las cosas a mí, hoy? ¿quiere que le diga una cosa? Yo estoy, qué sé yo, como un muchacho que no veo las máquinas, lo único que veo es la vía ahí en Corral de Busto, no veo no veo más los vagones, no veo más como era antes. Como una acá decepción, ¿no? Acá, claro, acá no pasó más nada. Mire, yo le estaba contando a los muchachos, hará un mes, 2 meses, fui con un muchacho a Venado Tuerto y le digo, por favor, llévame a Venado Tuerto, pasan muchos trenes que van a Mendoza, a todos lados, llévame a ver si veo una máquina o un vagón. No había nada, no había nada, no había nada. Y a mí sí, una desilusión terrible. Yo con los trenes y para como toda la familia de mi papá, que arriba de los trenes, que trabajaron con la máquina de vapor y máquina diésel ellos, y yo con la máquina diésel y no ver los trenes, para mí es una Y amargura su terrible. papá también hacía esto. Claro, mi papá trabajaba en la carga y en los trenes de pasajeros. El último tren de pasajeros que yo le decía que iban de Corral de Busto a Rosario, el local, después empezó a correr ya al último, cuando ya en el 77, 78 sacaron todos los trenes que venían para el lado de Corral de Busto, se corría hasta Casilda nada más. Y lo corrió mi papá un día hasta Casilda, volvió y después ya no corrió más. Y mi papá se jubiló en el año 77 y yo entré en el 75. Yo alcancé a hacer un viaje con mi papá, de Rosario, de Corral de Busto a Pergamino. Me tocó un día viajar con él en un tren de pasajeros. Otra cosa debemos recordar, que algo queda, prácticamente una señal nada más queda. Claro. En el Corral de Busto estaban los talleres. Los talleres en Corral de Busto estaban, el galpón de máquinas tenía 7 vías, 7 vías para las máquinas a vapor, que ahí se le hacía todos los barreros, todo, porque en la época de mi papá había 24 horas de maniobra, hay 3 turnos de maniobra en Corral de Busto, porque ahí se armaban todos los trenes para Chazón y para el lado de Río Cuarto y para el lado de Firmar, Rosario. Qué O sea que interesante. había 3 turnos de maniobra. Qué interesante, ¿no? Y después ahí en el galpón de máquina hay una mesa que todavía está ahora, se le dice mesa porque ahí se daban vueltas las máquinas a vapor. Porque la máquina de vapor atrás había máquina a leña, había máquina a carbón, después la máquina de petróleo, entonces la parte de adelante tenía que ir siempre para el lado del cuarto y siempre para el lado de Firmar. Entonces se daba vuelta en la mesa. En la mesa se daba Sí, vuelta. ¿no? Los mismos, Vía giratoria. La misma gente de la vía giratoria, la mesa giratoria. Eso lo daban vuelta los que trabajaban ahí en el galpón de máquinas. Mire, les cuento Y después otra. estaba el tanque de agua, donde, ahí al lado del hiperúnico, que está el tanque de agua, y donde le daban el agua a las máquinas. Ayer, precisamente ayer, estuve visitando una industria que está a 25 kilómetros de Córdoba, en un lugar muy solitario y, ¿qué le diría? Entre medio monte, montaña y allí, en ese lugar que se llama Corazón de María, el lugar, Corazón de María. Sí, lo sentí. hay una industria grande. Sí, sí. Y esa industria realmente son amigos míos y ayer la fui a conocer. Y justamente dentro de esa industria, tiene 60 empleados, trabaja con material para ferrocarril. Mire usted que... Repara todos los ganchos de los Ah, vagones, claro. los topes. Claro, sí. Y encontrarme con eso, la verdad que... ¿Cerca de Córdoba eso? Sí, cerca de Córdoba. Cerca de Córdoba. Y bueno, toda esa industria hace todo reparación y trabajo, fabricación de ciertas cosas de material pesado. Claro. Y bueno, ahí me estuvo mostrando mi amigo todo lo que se usa, lo que ellos reparan y Claro. fabrican para el tema de del Sí. ferrocarril.
que no es para esta zona, ¿no? Claro, porque claro, eso sí. son para empresas que vienen, ellos trabajan Claro. para Buenos Aires, inclusive antes me dijo que exportaban. Sí, Y sí. bueno, Y acá, bueno, en la época que yo le digo, en la época nuestra también, que yo alcancé venían vagones, por ejemplo, a Corral de Bustos venían vagones de aceite, de azúcar, de Portland, como es, de cemento, venían a Corral de Bustos para los ciertos negocios de Córdoba, hasta que, bueno, después se privatizó los ferrocarriles y ya en el año 87, bueno, yo le digo, después en el año 87, yo trabajé en Corral de Bustos hasta el año 87. Después en el año 87 yo tenía que pedir vacante para ser conductor, porque si no, si seguía de preconductor, los jóvenes me iban a pasar a mí. Y me iban a llevar a mí de preconductor y los jóvenes a lo mejor eran conductores. Entonces yo pedí vacante con otro muchacho ahí de Corral de Bustos, pedimos la vacante en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, del ferrocarril Mitre. Y ahí estuvimos del año 87 al 89. Con la última vacante de Ferrocarril Argentino volvimos de vuelta a Corral de Bustos, que después estuvimos hasta el año 93 que se privatizaron los ferrocarriles. Y yo, por ejemplo, de conductor, para ir a nombrarme de conductor, tuve que ir a hacer un curso a Rosario en el año 81, de 7 meses. Después me mandaron a rendir a Buenos Aires, a Constitución fui a rendir yo. Y en el año 83 ya quedé como conductor. Me nombré ahí cuando le dije que me había ido a San Martín. Y después, bueno, volví a Corral de Bustos y ya era conductor. Ya iba con los trenes de carga nada más, porque ya los pasajeros no había más. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, en un futuro? ¿Vuelven? Sí, qué sé yo no tengo esa confianza, ya me sobrepasó, porque acá verlo yo ya no lo voy a ver más, pero para arreglar todo esto de firmar a Río Cuarto, tienen que arreglar de Casilda a Río Tercero, todas esas vías que están todas muertas, hace años, eso tiene que ser todo nuevo. Y sí, eso se tiene que reconstruir. Todo nuevo. Ahora, debemos convenir, usted lo conoce mucho más que yo, el ferrocarril es el medio de transporte más barato que hay. Sí. El más conveniente para carga pesada y en cantidad. Claro. Y usted vio que las rutas están todas rotas, las rutas. Y bueno, por eso. Nosotros en la época, ahora le voy a comentar, cuando se privatizó, en la época de Ferrocarril Argentino, nosotros con los trenes de carga íbamos con 30 vagones cargados. De acá a Río Cuarto, bueno, nosotros íbamos hasta Chazón y hasta Firmá, con 30 vagones de carga. Y en la época de que se privatizaron los ferrocarriles, veníamos con 70 vagones. Cuando se privatizaron en el 93, a nosotros nos dieron para ir a Carlota o a Dalmacio Vélez Arfield. Y ¿70 vagones con una sola máquina? No, ahora le voy a explicar. Y nos dieron, porque ahí en Corral de Bustos ya no quedaba más gente, entonces nos dieron a elegir si queríamos ir a Carlota o a Dalmacio Vélez Arfield. Bueno, nosotros dijimos Carlota porque teníamos más medios de comunicación, más ómnibus para ir a Carlota, en vez a Dalmacio Vélez nos quedaba atrás más, teníamos que ir a Villa María, tomar otro ómnibus a Dalmacio, entonces pedimos Carlota. Bueno, resulta que nos dejaron 6 meses más ahí en Corral de Bustos, porque nosotros conocíamos toda la zona, venían los trenes de carga, entonces los muchachos de Rosario que venían hasta Corral de Bustos nos conocían para el lado de Montemaí, Chazón nos conocían, entonces íbamos nosotros. Y después, bueno, y le decía, nosotros veníamos con 70 vagones, por ejemplo, a Montemaí. El tren venía de Rosario con 70 vagones. Nosotros lo tomábamos a cabo alguna vez en Chabá. Porque le dije, nos tuvimos 6 meses en Corral de Bustos, después duramos 3 años en Corral de Bustos, ¿no? Pero cuando no corrían los trenes nos mandaban a lo mejor a trabajar a Villa María, por otros lados nos mandaban. Y si corría algún tren por acá, entonces nos mandaban al día siguiente acá nosotros y nos quedábamos acá en la zona nuestra, nos quedábamos acá en Corral de Bustos.
Y venían los trenes de 70 vagones y los llevábamos nosotros a Montemaí. Nosotros le colocábamos 70 vagones a las 7 de la mañana, ahí a la aceitera de Montemaí, a las 7 de la mañana le colocábamos los 70 vagones, a las 7 de la tarde ya estaban los 70 vagones cargados. Y ya, ¿Sería carga pesada? Sí, se cargaba trigo en una época, después de maíz y soja. ¿Y cuánto necesita usted en un día para traer 70? ¿Cada vagón? Cada vagón. Nosotros acá el vagón lo máximo que llevaban eran 54.000 kilos, pero en la zona nuestra acá se cargaban con 37.800, 36.800 por las vías. No se llegaba al máximo, 54.000, ese es el máximo era. Pero acá se cargaba menos porque por las vías. Y bueno, y yo le decía que con 70 vagones nosotros íbamos, hacíamos la maniobra, agarrábamos el tren y al día siguiente ya estaba en Terminal 6, en Rosario, el tren. ¿Y cuánto necesitaba camiones para cargar 70 vagones? Bueno, un mes. Ahí está el ahorro en cuanto al traslado de carga pesada. Y también estaba el cuidado de las rutas, porque no se ponía tantos camiones en la ruta, las rutas rompían menos y los trenes trasladaban más. Otra cosa, Pino, para usted, ¿el ferrocarril debe ser estatal o privado? Y en el estatal se comentaba que daba pérdida, se daba pérdida, no sé, eso ya uno... daban pérdida por el ferrocarril. Bueno, nosotros en los trenes de pasajeros, yo alcancé a correr los trenes de pasajeros de Rosario a Buenos Aires, de Buenos Aires a Rosario, y llevábamos 3.000 personas. Yo alcancé a correr el tren que iba el rosarino, el porteño, después el que iba a Tucumán, que se llamaba, que llevaba Cochecín, como que llamaba el tren de Tucumán. Bueno, los trenes que iban nosotros íbamos hasta Rosario. Y bueno, y la carga, había carga en ese momento, se cargaba en todos lados. Acá venían muchos trenes de la zona de Río Cuarto, de Elena, de Botarán, de Maíz, venían todos por acá, esos trenes. Y bueno, y después decían que los trenes daban pérdida, que esto, que aquello, hasta que, bueno, Menem privatizó todo. Bueno, la privatización, yo, por ejemplo, le digo, yo entré en el año 93 y en el año 97 la empresa esta de Rosario, de los trenes que habían privatizado, el Control Rosario, nos dijeron a mí, al compañero mío, si queríamos ir a trabajar a Tucumán 15 días, con todo pago, con viático, todo. Y bueno, dijimos con el muchacho, compañero mío, vamos. Yo ya conocía a Tucumán, pero no conocía para trabajar. Y fuimos a trabajar 15 días y ahí fue el furor de la soja en el año 97. Y ahí empezó a correr un tren que se llamaba La Lumbrera. El tren venía todo de la montaña, venían todo en barro, bronce, todas esas cosas y todos trenes cerrados. Cada tren de esos le dejaba $50.000 de ganancia y todavía corren esos trenes. En el año 97 a los privados. Y los privados, ellos tienen aceitera Endesa, que hay que colocarle vagones las 24 horas. Tienen la aceitera en Chabás, tienen la aceitera en Rosario, en el puerto. Tienen las máquinas, tienen los vagones y las vías. Ellos, la estación, no les interesaron nunca. No, por supuesto, pero yo creo que si esto y le dan a los privados, le dan a los cualquiera, por ejemplo, que no son de ellos los trenes, por ejemplo, a un Escalante le dan un tren cada muerto obispo. Le llevamos un tren Escalante, nosotros. Yo creo que si esto se reactiva en algún momento, tendrá que ser por la vía privada, me parece. Ojalá, porque sí. ellos le han puesto material, ellos por ejemplo de Villa María de esa arreglaron todo. Antes era todo tierra, sobre tierra, los durmientes, como era acá. Y allá enseguida hicieron todo nuevo y todo con piedra. Claro. Con piedra, y entonces
ahí ellos le tienen que, trabajan las 24 horas, eso es un infierno trabajar ahí, como trabajas aceite. Y ahora, Y, por ejemplo, antes... y Chabá te carga todos los días Chabá, que después nosotros nos mandaron a Chabá, nos dieron a elegir, después que a Carlota no alcanzamos ahí, y entonces nos dieron a elegir de vuelta a Dalmacio o Chabá, y fuimos a Chabá porque teníamos mejor combinación y estábamos a un paso de Corral de Busto. Y bueno, ahí en Chabá cargaban todos los días 60 vagones de harina de soja, todos los días, con una sola máquina, y después los 70 vagones que usted me preguntó, se corría con 2 máquinas. Y por ejemplo, en la máquina de adelante íbamos yo y el conductor, y la de atrás hacía lo mismo que la de adelante. La teníamos que disponer nosotros con todas las cosas y hacía lo mismo. A ver, para su manera de pensar, hablemos de la época donde estuvo el gobierno de Carlos Menem. No hagamos política porque esto no es para política. Pero ¿el gremialismo fue el que apuró la salida de los ferrocarriles? El gremialismo fue terrible, fue muy terrible. Y sí, porque yo me acuerdo por eso yo le digo que en la época mía, yo le digo que este presidente fue lo mejor que tuve yo. En la época mía, Luis presidente de la fraternidad. Nosotros ahí en Corral de Busto teníamos ahí donde yo le dije, en la Casa de la Fraternidad, nosotros hacíamos las reuniones los domingos, las asambleas, y siempre se hacían fiestas, todo eso, y una vez lo trajeron la gente bueno, en la época de mi papá, lo trajeron claro. a Cesar ahí a Corral de Busto. Y en otras épocas hubo de peronismo, vio de Melgarejo y otros presidentes. Y yo me acuerdo... Yo ya no estaba, cuando empezó el ferrocarril. Claro, me acuerdo... Y ahora está este Maturano. ¿Hasta ahora? Sí, porque ahora se han votado para toda la vida. ¿Cuánto hace que están los gremialistas? Igual que el Centro de Comercio. Eso hay que cambiar. Los taxistas, todo eso. ¿Cuántos años hace que están? Sí. En realidad... creo que ese fue uno de los motivos, porque recordemos las palabras del presidente Menem cuando prácticamente se terminó: ramal que para, ramal que cierra. Sí. Así fue. Sí. Bueno, uno no creía que iba a pasar eso y pasó. Y pasó, sí. Fue determinante ese aviso. Sí. Bueno, una última... le voy a decir otras cosas más. Dígame. Cuando se privatizó, por ejemplo, los ferrocarriles, la estación no existía nada más. Nosotros, por ejemplo, íbamos de Venado a Carlota, y de Venado a Carlota teníamos como 15 horas, íbamos a 12 kilómetros, amigos, bueno, y teníamos a lo mejor muchas horas de trabajo, y la empresa, ¿sabe lo que hacía? La empresa traía a cualquier hora, madrugada, mañana o tarde, traía en remía a una pareja y nos paraban en el medio del campo, porque nos manejábamos por los handys, nos paraban en el medio del campo, se subía la pareja y el remí nos llevaba a los dos que nos bajábamos al lugar más cercano que teníamos para parar nosotros. Ellos se manejaban con los remí y con los teléfonos. Ellos, el remí y teléfono era para, como nosotros si tomamos un café. Y al principio ellos de Buenos Aires mandaban pareja en avión a Tucumán, por ejemplo, porque había poca gente, hasta que fueron poniendo gente. Claro. Yo quedé directamente. Hay otros muchachos, compañeros míos, que no entraron. Usted me habló de unos delegados recién. Y Sobrero, ¿cómo fue? Bueno, ese es de la Unión Ferroviaria. ¿No tenía nada que ver con la fraternidad? No. Nosotros la fraternidad de los conductores, nada más. Y la Unión Ferroviaria tenía empleados de estación, cambistas, los señaleros y los guardas. Bueno, ahora vamos a una última pregunta, si lo dejamos libre. Deme su opinión, su visión, su opinión sobre la tragedia de Once. Y ahí la tragedia de Once, para mí, fallaron los conductores, los conductores del tren, porque salieron hasta Caballito se pasaron de largo por
dice que los frenos no andaban. Entonces, si los frenos no andaban, yo me quedo ahí. Y yo creo que si había algo que no andaba... Claro, yo me quedo ahí. Yo, por ejemplo, iba en Rosario, iba a listar una máquina y le faltaba aceite en el cárter, o faltaba agua o esto, yo hasta que no me alistaba en la máquina, yo no salía. ¿Y usted tenía autoridad para decir no? Sí, seguro. Ajá. Seguro. Sí, Y porque ahí, era la seguridad, ¿no? Claro, y ahí yo digo que para mí han fallado, estos conductores han fallado porque se pasaron la estación de Caballito. Si al pasarse una estación, algo pasa en el tren y bueno, decían que tenían problemas de freno y después siguieron. ¿Y el conductor no se prevé, por ejemplo, de eso, de que va llegando al final? Sí, yo ya, eso veo yo en esos trenes. Porque eso dio mucho que hablar, Y murieron 51 personas. 51 personas murieron. Es una cosa que no inaceptable para profesionales de este caso de la carga de pasajeros. Claro, sí. Un riesgo enorme. Yo ahí en Coso, en Rosario, por ejemplo, cuando trabajé hasta que habían privatizado todo eso, nos daban máquina lista a nosotros, pero igual nosotros teníamos que, yo la iba a revisar y bueno, si estaba todo bien, bueno, listo, yo salía y todo, pero si faltaba algo, tenían que venir y cosas. Yo un día yo venía con un tren de Retiro a Rosario en el año 89, y era un tren que salíamos a las 23 de Rosario, de Buenos Aires iba directo a Rosario, Santa Fe iba el tren ese, y teníamos 2 horas 50 con ese tren directo a Rosario. Rápido. Sí, y directo era, y si perdía un minuto nos pedían informe, y yo en el personal antes de entrar a la estación de Colegiales, se me aplicaron todos los frenos de la máquina, no había nada que hacerle, pasan 1 millón de ómnibus, autos, todo eso, ahí en ese pasonel. Bueno, hasta que después más o menos se arregló la máquina, pero ya ahí en San Martín a mí ya me esperaron con otra máquina, para cambiar de máquina. Bueno, y así todo, perdí 1 hora nomás a Rosario. Había máquinas disponibles en ese lugar. Sí, en esa época había mucha máquina en todos lados. Acá, por ejemplo, cuando los domingos a la madrugada, cuando venía el tren de Río Cuarto, el Comechingones, ese tren que venía de Rosario de Buenos Aires a Río Tercero, se rompía una máquina, un juego acá en Veragú, en Montemaí, estaba acá la máquina que quedaba los sábados a la noche hasta el lunes, que iba a Rosario, el tren local le daban la máquina esa. Uh-huh. Bueno, Pino, no sé si me quedó algo por preguntar y usted me puede decir, si no, vamos a concluir la nota. Por lo menos es todo lo que yo le puedo contar de la parada mía. Yo trabajé 32 años y 8 meses, yo me jubilé en el 2008. Yo entré en el 75 y me jubilé en el 2008. Yo me jubilé con 55 años. En la época de mi papá ya se jubilaban con 55 años. Y nosotros podíamos tirar hasta los 65, porque la ley lo permitía. Lo permitía. Pero yo, como estuve 12 años en Chabá, estuve 2 años en Buenos Aires, yo ya lo tenía decidido. Yo en el 2006 ya me había decidido que yo cumplía los 55 y me iba así o sí. Uh-huh. Y bueno, ahora tengo compañeros, amigos que tiran hasta los 65. En el año que yo estaba, yo podía tirar hasta los 65, pero no, yo me jubilé a los 55. Vamos a poner la esperanza. Sí, ojalá. Y yo estoy seguro, nosotros no lo vamos a ver por nuestra edad, pero estoy seguro que esto, ojalá, si el país mejora, vuelve. Tiene que volver, porque los países más avanzados trasladan esas cargas pesadas por vía del ferrocarril. Claro, seguro. Ahí está la economía de un país. Seguro, claro. Así que seguro. Vamos
agradecerle un poquito todo lo que hemos charlado, y allí hay material que después lo vamos a mostrar. Sí. Usted trajo material y después lo vamos a mostrar porque nuestro camarógrafo lo va a poner en pantalla. Y le agradecemos, Pino, esta favor, visita y esta charla hermosa. Yo le agradezco a usted, muchísimas gracias por el llamado. Bueno, él me dijo que había un señor que quería charlar de ferrocarril, y digo, bueno, sí, yo muy agradecido de ustedes. Bueno, nos vamos entonces dejando una linda nota, conociendo un poco lo que fue aquella vez cuando el ferrocarril aquí en la zona todavía funcionaba, y acá Pino nos relató todo su conocimiento y le agradecemos mucho. Vamos para otra cosa con nuestro canal de variedades y valores de un pueblo que hacemos aquí por Canal 2.